pues ha sido una semana muy bendecida en donde hemos podido conocer esta carta tan hermosa de Santiago, versículo por versículo. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Santiago, versículos del 1 al 8. Y la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, trata muchos de los temas que son vigentes hoy en día. Y sobre todo hablar sobre la abundancia, hablar sobre la riqueza. Sin duda en el Antiguo Testamento hemos estudiado cómo Abraham era muy próspero, Salomón, David, Jacob, eran hombres bendecidos por la mano de nuestro Dios. Pero hoy pasa lo mismo. Sin duda hay grupos muy marcados, pero el ser pobre no genera ningún castigo el día de hoy, pero anteriormente sí generaba cierto ataque, cierta división en lo que eran los pueblos, en lo que era el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Si bien se sufren lo que son las consecuencias de ser pobre, como la escasez, como las limitaciones, pero Santiago trata este tema, ya que en ese tiempo, si bien no podían pagar deudas estas personas pobres, pero también llegaban al punto del castigo, del martirio. Algunos, al no pagar, los echaban incluso a la cárcel. Recordemos que incluso en el tiempo del Señor Jesús, ese entorno giraba a ser esclavos por lo que son los romanos. Entonces ellos imponían cargas muy fuertes. Había leyes que si tú te encontrabas con un romano, tenías que dejar, aunque fueras en sentido opuesto, lo que tú tenías o lo que llevabas y cargar cierta distancia. Entonces esto generaba aflicción a lo que es el pueblo de Dios. Recordemos también que nuestro Señor habló también con gente con mucha necesidad. Los pocos que podían pagar iban saliendo adelante, pero los que no, sus consecuencias eran venderse incluso como esclavos, vender lo poco que tenían o lo poco que les quedaba. Pero Dios no era ajeno a este tema y Santiago habla precisamente sobre este entorno. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Este versículo es una acusación muy fuerte, lo señala, incluso es una exclamación directa a este grupo opresor. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El punto es el siguiente: el dinero por sí mismo no es el problema. Los siervos de Dios necesitan evidentemente de este recurso para vivir y sostener a sus familias. Los misioneros necesitan el recurso para seguir haciendo esta labor de evangelismo al lugar donde Dios los ha mandado. Las iglesias necesitan también este recurso para llevar lo que es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Usted y yo sin duda lo necesitamos cada día para nuestros gastos y seguir adelante. Entonces, ¿por qué y en dónde radica el problema? El problema radica al amor al dinero. Es ahí donde está la médula, es ahí donde está el parteaguas. Y quiero referirme a dos citas que van a apoyar lo que nos está enseñando Santiago. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean qué es lo que hace cuando el dinero se vuelve una obsesión. Caemos en tentación y en codicias necias y dañosas. Y sin duda es la raíz a todos los males. Anteriormente hablamos de guerras, hablamos de divisiones, hablamos de resistir al diablo. Pero aquí Santiago es más directo en esta enseñanza. Les dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Mateo en el capítulo 6, versículo 21 nos dice:
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el tema de tener dinero no es el problema. El tema es cuándo lo adoramos, cuándo le servimos y cuando el dinero ha tomado el control de nuestras vidas. Este amor conduce a lo malo y origina esclavitud que incluso algunos oprimen a otros para quedarse con más. El amor al dinero separa las familias, separa hogares. Incluso he visto cómo familias peleándose por la herencia se dejan de hablar no un día ni un mes, años. Hermanos, en otra escala, las naciones se pelean por algún recurso natural, por algún bien. Entonces se levantan guerras para ver quién es más poderoso. Por maldad se pelean incluso los territorios. ¿Y todo por qué? Por un factor económico. Todo por ser más poderoso que el otro. Jesús también trató este tema y hay una parábola que se registra ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos del 19 al 22. Mire cómo lo trató el Señor Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Con esto no quiero decir que todos los ricos se van a ir al infierno. No, el punto es qué es lo que amamos, a qué es a lo que le servimos, qué es lo que Dios desea el tener más que otros. Ese es el punto. Entonces, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Si Dios te ha dado a ti más, Dios te está demandando más. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? No adorar el dinero, ni tampoco que sea nuestro centro. Por el contrario, es un recurso aún más para poder bendecir la obra de nuestro Dios. Santiago da algunos calificativos en este tema. Dice, versículos 2 y 3 del capítulo 5, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Algo podrido, hermanos, sin duda no sirve. Lo sacamos, lo hacemos a un lado, incluso si es comida, pues no es agradable. Algo enmohecido es algo echado a perder. Entonces, hablando del contexto, se trata precisamente del amor al dinero, de hacerlo nuestro Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí no habla nada de un aspecto económico, sino habla de aspectos espirituales. ¿Quieres saber cómo es el reino de Dios? ¿Quieres saber cómo es la eternidad? Déjame decirte algo. Está llena de paz, llena de gozo y llena de justicia de parte de nuestro Dios. Hoy, en una cultura de consumismo, el que tiene es bien visto, aunque sea una persona perversa, aunque sea una persona grosera, pero como tiene dinero, entonces es una persona respetable, o aunque incluso haga maldad para poder obtener su riqueza. El origen, ¿qué importa? Los medios
no nos interesa. Lo importante es ser rico, a costa de lo que sea. No, hermanos, esto no es para nosotros, esto no lo aprueba Dios. Él sabe el corazón y conoce las intenciones de Él. Y en la historia hay un acontecimiento y había un rey Nabal. Este hombre era de buena posición, tenía dinero, pero todo se lo gastaba en sus deleites. Nabal, incluso su nombre significa insensatez, insensato, tonto. Qué difícil nombre, ¿no? Entonces Santiago vuelve a insistir en esto. Mire lo que dice el versículo 4, 5 y 6. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En una ocasión, en nuestro mismo ejemplo de este rey Nabal, David le pide que sea bendecido con los bienes que Dios le había provisto. La respuesta de Nabal fue: no, yo no le voy a dar nada a David. Este mensaje llegó a oídas de David. ¿Y qué creen que hace? Toma 400 hombres de su ejército y la decisión ya estaba tomada. Iba a matar a Nabal. Pero surge una mujer ahí, una mujer de Dios, Abigail. Al escuchar por medio de los pastores este mensaje, va al encuentro de David, se humilla y le lleva ofrenda y le dice que tuviera misericordia, que su esposo era un poquito torpe para ese tema de ser y tener gratitud por aquellos que le habían ayudado. El pueblo de Israel, los guerreros del Señor, habían cuidado incluso los bienes de Nabal, y por lo tanto ellos decían incluso que era un muro protector. Entonces Nabal no respondió a David mediante gratitud, sino por el contrario lo desprecia. Esta mujer, Abigail, fue una bendición, pudo salvar a su pueblo y también pudo evitar una catástrofe, pero para Dios no. Al otro día que él había pasado una borrachera, Abigail le cuenta todo a Nabal, y en ese momento él cae enfermo y a los 8 días muere Nabal. Entonces, en este ejemplo, esta historia se registra en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 25, si usted quiere tener más detalles, pero el punto es el siguiente. Él era rico, él era próspero, él tenía servidumbre, pero era tonto. Pero una persona que ni tenía gratitud por aquellos, ni por sus aliados. Entonces tenemos que regresar a este punto, hermanos. Es probable que el justo que Santiago menciona sea un obrero pobre, que necesita ayuda. El rico saca ventaja por esto. Entonces el Señor pone resistencia a ese tipo de personas. Y hermanos, lamentablemente, ojalá esta historia se hubiera quedado en el Antiguo Testamento, pero vemos que ahora pasa lo mismo. Con alevosía y ventaja le quitan los bienes a los pobres. Con alevosía y ventaja son explotados en hartas jornadas de trabajo. Y estamos en este sector, hermanos, expuestos. Pero yo quiero decirte en esta noche, no nos desalentemos. Nuestro Señor es justo. Cuando encontremos a gente vulnerable, si es posible, apoyemos, aunque no seamos ricos. Esto es de un buen hijo de Dios. Y quiero tomar 3 citas como respaldo. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto es un mandato. A veces nos vamos con los 10 mandamientos. No, la Biblia centra muchos mandamientos y este es uno de ellos. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. En nuestro caso, a la gente humilde, a la gente pobre.
Proverbios 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, somos bendecidos y ayudamos. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, viéndolo ese grupo vulnerable, viendo que en ocasiones vamos a tener la oportunidad de ayudar a estas personas, hagámoslo. No dudemos y hagámoslo por nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús trata este tema aún a mayor detalle y siendo más específicos. Miren lo que dice Lucas, capítulo 6, versículos del 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, Santiago termina esta porción diciendo, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ten paciencia. No siempre habrá pobreza, no siempre habrá escasez. ¿Te acuerdas de Lázaro y el rico? Esa paciencia no está para que nosotros nos perdamos, sino que para que nosotros esperemos la venida de Cristo, su hermosura, su presencia. Y cuando esto suceda, sabemos que Cristo es suficiente. Su venida está cerca, hermanos. Cada día hay más señales. Cada día la espera se acorta más. No te impacientes. Por propósito de Dios, por justicia de Dios, posiblemente tú tienes que trabajar altas horas. Posiblemente te cuesta más trabajo que a otros poder cumplir con tus gastos. Pero Santiago dice, sean pacientes. Y esto no quiere decir que en un lapso de tiempo vas a ser millonario o millonaria. No, la paciencia va dirigida hacia Cristo, a su venida. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, lo acabamos de estudiar, no es comida ni bebida, sino que es paz y gozo en el Señor, en la plenitud de Él. Esto no es para siempre. Quiero decirte en esta noche de parte de Dios, estas necesidades, estas carencias no son para siempre. Un día tendremos un cuerpo glorificado. Un día estaremos con la presencia y en la presencia de Dios. Y ahí no es cuánto tienes, cuánto vales. Ahí es hijos. Hijos sin pecado. Hijos sin mancha. Cantándole al Señor, santo, santo, santo es el Cordero de Dios. Oremos en esta noche, Padre. Es un tema delicado tocar, tema de dinero, tema de finanzas. Te pido y te ruego por aquellos hermanos que han sido bendecidos, que tengan esa sensibilidad de poder ayudar al débil, de poder ayudar al que necesita, de poder ayudar al pobre, Señor. Te ruego por los que son pobres económicamente hablando, que ellos tengan esta esperanza, que Cristo Padre viene pronto y que su reino, Señor, no se define por cuánto se tiene o por cuánto vale, sino por el contrario, su reino existe y está porque Él va a estar en este reino.
Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Terminamos una semana más llenos de tu presencia. Terminamos una semana más, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Si hemos acortado nuestra mano para ayudar al débil, perdónanos. Si somos bendecidos por tu gracia, Señor, permítenos bendecir a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita noche.